Singapur es una ciudad-estado ubicada en la región del sudeste asiático, para ser más específicos, en la zona más austral de la península de Malaca. Se trata de una pequeña islita que posee otros 60 pequeños islotes. Para que se hagan una idea, toda la expansión territorial de este país es tan solo la mitad de la ciudad de Los Ángeles. Como ya se imaginarán por su pequeña expansión, Singapur no posee ninguna riqueza y sus recursos naturales, incluido el agua potable, también es bastante escaso. Pero a pesar de estas gigantescas limitaciones, se trata de uno de los países más felices del mundo, uno de los menos corruptos, posee servicios públicos de gran calidad, sus habitantes tienen una de las esperanzas de vida más altas del mundo, uno de los ingresos per cápita más altos del mundo y una delincuencia mínima, siendo uno de los países más seguros del mundo. Todos estos logros se atribuyen en gran medida a un solo hombre, el primer ministro Lee Kuan Yew, quien estuvo al mando de Singapur desde su independencia en 1959 hasta 1990. Muchos se estarán haciendo la pregunta de cómo logró tal hazaña, tal vez con libertad y democracia, pero no, nada más alejado de la realidad. El día de hoy te hablaré sobre Lee Kuan Yew, un líder necesariamente malvado. Primero hablemos un poco sobre quién fue Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew nació en 1923 en la Singapur británica, en el seno de una familia adinerada de ascendencia china. Al principio fue llamado Harry Lee, en un intento de su familia por abrazar la cultura británica. Estudió en Singapur y vivió en carne propia la ocupación japonesa de Singapur durante la Segunda Guerra Mundial, donde sirvió como traductor para los japoneses. La ocupación japonesa le sirvió a Lee Kuan Yew para empezar a distanciarse ideológicamente del dominio británico y empezar a acercarse al movimiento separatista de la península. En 1954, después de la guerra, Lee Kuan Yew empezó su carrera en la política a través del partido separatista y pacifista People's Action Party. En los años siguientes comenzó a escalar en la jerarquía política y a ganar asientos en el Parlamento de Singapur. Finalmente, en 1959, el People's Action Party gana la mayoría en el Parlamento y Lee Kuan Yew asume como primer ministro de la península. Inmediatamente después de su victoria, entró en vigor una nueva constitución y Singapur obtuvo su independencia del Reino Unido. Después de su independencia y después de un fallido intento de unificación con Malasia en 1963, Singapur era solo un pequeño puerto en el sudeste asiático con un montón de bandas criminales, lleno de malaria, contaminado, dependiente de sus vecinos y con conflictos internos raciales. Lee Kuan Yew comenzó su meta para convertir a este desastre en una nación rica, próspera y de primer mundo. Lee era creyente de los llamados valores asiáticos y sostenía que la conocida democracia occidental no podría funcionar en Singapur, por lo que decía que, para desarrollar su país, algunas libertades debían ser sacrificadas. En el ámbito económico, Lee Kuan Yew aprovechó la ubicación geográfica de su país e implementó un fuerte libre mercado con pocos impuestos y regulaciones, con el fin de atraer a la inversión extranjera. Comenzó a firmar acuerdos de libre comercio con todos sus países vecinos y con las grandes potencias. Convenció a los británicos de que dejaran sus puertos y astilleros militares intactos y posteriormente los convirtió en puertos y astilleros de uso comercial y civil. Implementó el uso del inglés como lengua oficial por encima de otras lenguas, como el mandarín o el malayo, con el fin de aumentar el atractivo del país para las empresas estadounidenses, británicas, australianas, canadienses, entre otros. Y mantuvo la neutralidad en la Guerra Fría con el fin de hacer negocios tanto con capitalistas como con comunistas. Una vez que el país se comenzó a llenar de dinero, comenzó a diversificar la economía con centros de refinación de materias primas como petróleo u otros químicos con el fin de reexportarlo y conseguir más ganancias. También comenzó a crear varias empresas estatales como la Temasek Holdings, ST Engineering, Singapore Post o Singapore Airlines, con el fin de ofrecer servicios y conseguir más ganancias. Sin embargo, esta fue solo la punta del iceberg. Lee Kuan Yew promovió otras reformas más allá de la economía que también fueron clave en el milagro de este país y que causaron mucho escándalo. Durante la ocupación japonesa de Singapur,
Lee Kuan Yew se dio cuenta de la poca delincuencia que hubo en este periodo, y que se debió a la brutalidad y poca tolerancia de los japoneses con respecto a los delincuentes. Inspirado en esto, Lee Kuan Yew implementó la tortura y la pena de muerte en su país. Esta última la utilizó para penar cosas como el robo, el asesinato, la extorsión, el secuestro, la posesión o el tráfico de drogas, el uso de armas de fuego o la corrupción de funcionarios públicos, convirtiendo a Singapur en uno de los países del mundo con más ejecuciones en proporción a su población. También, con respecto a la corrupción, fijó todos los salarios de los funcionarios del Estado al mismo nivel que el de las empresas privadas, con el fin de pagarlos lo mejor posible y persuadirlos de aceptar sobornos o algún otro tipo de corrupción. Además de las duras penas y reformas que consiguieron solucionar la delincuencia y la corrupción, Lee Kuan Yew se hizo con el control de los medios de comunicación y de la política del país. Persiguió, encarceló e hizo caer en bancarrota a propósito a sus opositores o básicamente a cualquiera que criticara su gobierno, incluidos activistas de los derechos humanos. Prohibió la goma de mascar, los panfletos o los cigarrillos con el fin de evitar la contaminación de la península y lanzó campañas y proyectos con el fin de aumentar la higiene del país y de sus habitantes. Implementó un sistema educativo enfocado en la cantidad, con el fin de preparar a los singapurenses y dotarlos con habilidades necesarias para hacer una buena mano de obra. Pero más adelante, cuando la nación estaba más desarrollada, comenzó a inclinarse más por la calidad a través de la diversificación del sistema educativo y de las habilidades impartidas en las academias del país. Y por último, pero no menos importante, una vez que la tasa de natalidad estaba suficientemente baja, implementó políticas eugenésicas donde le prestaba apoyo económico y rebajas de impuestos a mujeres graduadas y con alto rendimiento académico para que tuviesen más hijos. Con respecto a la asistencia social, Lee Kuan Yew estaba en contra de las ayudas sociales y de los subsidios, ya que según él, persuadían a la gente a no trabajar y la volvían dependiente del Estado. Por lo que ideó un sistema de bienestar individualista, donde cada trabajador ahorraba parte de sus ingresos con el fin de obtenerlo más adelante en forma de pensiones o subsidios. Todas estas políticas, por supuesto, le costaron a Lee Kuan Yew el amor y el odio de muchas personas. Muchos lo ven como un despiadado dictador sanguinario, racista y capitalista, mientras de que otros lo ven como un líder nacionalista, el padre de la patria de su país. Lo cierto es que es innegable el éxito de su gobierno y el increíble impacto que tuvo en su país. Lee Kuan Yew gobernó hasta 1990. En los años siguientes ostentó otros cargos políticos, como ministro mayor o ministro mentor, hasta que finalmente murió en 2015 en Singapur. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.